tardes a todos, todos los presentes que vienen a esta charla. Esto forma parte de un proyecto amplio que tengo en mente, es una puesta en valor y reivindicación de la Edad Media como concepto y como etapa tan denostada, tan vituperada. Hoy día todos sabemos, ¿no?, que su uso la mayoría de las veces es como término despectivo. Se me olvidó decir que soy Jesús Ponce Martín, pero bueno, ya me he licenciado en mundo medieval en la Universidad de Málaga, España. Y bueno, pasamos a lo que sería el problema de los límites temporales en la Edad Media, una aproximación al fin del califato de Córdoba. En principio, miren la imagen, si es que se ve, porque yo no... ¿Se ve? Sí. Bueno. Eso sería el principio de la Edad Media, un cuadro representando la barbarie que saquea Roma en 476 y que es una imagen primera que va a recordar una persona que más o menos sepa que ahí es donde empieza la Edad Media, entonces por lo tanto asimila la Edad Media con barbarie. Ese es uno de los grandes problemas. Decía el célebre jurista argentino Carlos Sánchez Viamonte, bisnieto del que fuera 2 veces gobernador de Buenos Aires, ustedes conocerán, que fue general, ¿no?, general Juan José Viamonte, en una obra llamada Las instituciones políticas en la historia universal. No sé si han leído el libro, pero es un muy buen libro, que la división de las etapas o edades de la historia se inclina a plantearlo desde el punto de vista institucional de la vida humana, que dice presentar escisiones ciertas para la cronología de la sociedad. De esta manera, la Edad Antigua se aplica a los pueblos del Oriente, a Grecia, a Roma, un ciclo que se va a cerrar con la caída del mundo romano de Occidente por efecto de las invasiones bárbaras, ¿no?, obviamente. Aunque de origen oriental, nunca va a dejar de poner sus ojos el mundo greco-romano hacia ese este que tenía, ¿no?, del que salían, del que bebían, dado que constituía todo el pasado de la civilización y de la cultura. Es más, es la cuna de la civilización, lo que sería normalmente explicado como el creciente fértil, ¿no? Entonces inicia la nueva edad, un mundo europeo hacia el medievo, ¿no?, una personalidad propia, consecuencia de los 2 factores que ayudan a señalar el fin de la antigüedad, ¿no?, lo que sería el triunfo cristiano, por un lado, y por otro, el fin de la cultura que había en ese momento con Roma, pero que van a asimilar luego los pueblos bárbaros diferentes que van a estar organizándose en estados y que obviamente tienen que gobernar un pueblo que no tiene su idioma, no tiene sus organizaciones, no tiene nada. Entonces tienen que adaptar al final. Pasa con lo mismo que con el mundo romano y el griego. El romano conquista al griego, pero la cultura griega conquista a Roma. De la similitud. Bien. Entonces, bueno, el cristianismo, originado también en Oriente, será el rasgo primordial de una nueva cultura que inicia con la decadencia romana, como lo he dicho, y la construcción de un nuevo sistema político, religioso, social, que tiene una moral propia, que va a dar una fisonomía y carácter a todo Occidente. Van a nacer de ese engranaje que va a ir formándose en la Edad Media, 1016 años. Se va a ir formando cada país de Occidente, ahí va a tener su cuna. Países de hoy, complementada toda, ¿no?, con los bárbaros que traen esa sociedad primitiva, una organización
clanes, organización en tribus, pero que desgraciadamente o afortunadamente dominan las regiones que tienen organización y población romana, también la hispano-romana, galo-romana, italo-romana, etc. Depende del lugar. Se incorporan a la cultura de los pueblos invadidos, como ocurre con los romanos, con la griega. Finalizada esta ilusión, buscan la experiencia que ya existía, para aprovecharla, porque había que, era como una especie de tontería desperdiciar ese bagaje que tenían las culturas que ellos habían conquistado, porque le podían ayudar a gobernar a sus nuevos súbditos. La época inicial de la vida europea o Edad Media piensa en la historia como una pura cronología. Dentro de una evolución, un conjunto, es un pasaje, un tránsito entre edades diferentes. Es el inicio del ciclo europeo por alcance geográfico, claro, obviamente, y por caracteres homogéneos, una cierta homogeneidad que le da el carácter greco-romano. Y aún hoy conserva rasgos esenciales. O sea, hoy día, miren ustedes, por ejemplo, nosotros somos hijos del derecho romano. El derecho de aquí, el derecho de Argentina, el derecho de España, el derecho de Francia, todos beben del derecho romano. La época inicial de la vida europea o Edad Media piensa en la historia como pura cronología dentro de una evolución en conjunto. Perdón, esto ya lo dije, lo siento. Sus fuentes entonces son el cristianismo y el derecho romano, conjugados para dar una base, dando un punto de partida a un nuevo espíritu, con un vehículo común entonces, la lengua latina. Había que aprovechar todo. Entonces, esto es una cosa común y que les va a ayudar enormemente a controlar a los pueblos sometidos, independientemente de en qué manera se apoderaran de la tierra, ¿no? Que si en suerte, que si en invasión, no depende. Existe un error de perspectiva, dice Viamonte, cuando se clasifican las edades de la historia, porque no termina con los autores que la proponen. Ese es un pequeño defecto. De este modo, la edad moderna será moderna para el que lo propuso. Al igual que la contemporánea, lo es hoy para nosotros. Pero no sería muy del término, por ejemplo, el año 1800, no es contemporáneo de nosotros. Sin embargo, lo hemos encasillado en esta clasificación. Además, las edades, conforme vamos hacia el futuro, se han ido acortando, ¿no? Tienen ahora vendría esto que está más... ahí está. Bueno, no sé si se ve, pero esto creo que se podría... No, es aquí. Está uno acostumbrado a otras cosas. Bueno. Y ahí tienen las edades, más o menos, y bueno, la prehistoria al menos tiene 3 millones de años, ¿no? La edad antigua comienza con la historia, es decir, con la escritura. Conviene la mayoría de los historiadores en decir que se inicia sobre el 3500 aproximadamente antes de Cristo, teniendo entonces alrededor de 4000 años de duración, y luego la Edad Media va a durar alrededor de 1000 años, como hemos dicho. La Edad Moderna solo apenas 300, y la contemporánea pues llevamos 235. No sé, ya se atisba a decir que va a haber una nueva edad que va a ser la edad atómica, en algunos autores he leído, veremos a ver. Yo prefiero quedarme en la contemporánea porque como es más, suena como más bonito, ¿no? Más romántico. Pero bueno. Por ejemplo, Estados Unidos, en Estados Unidos hay autores que tienen puntos de vista diferentes. Tienen ustedes a historiadores que dicen que la edad contemporánea empieza en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Si no nos llevamos de acuerdo ahí, estamos mal. A la hora de decir cualquier cosa no va. ¿No? Bien, ahí está. La división de la Edad Media tradicionalmente presenta tres fases: la Alta Edad Media, que sería desde el siglo V al X, donde está la Europa cristiana y se expande el cristianismo, pero se toma como retroceso cultural. Luego tienen ustedes la plena Edad Media, del siglo XI al XIII solamente, que es una especie de época de recuperación. Y por último, la Baja Edad Media, que serían los últimos siglos, XIV, XV, donde hay una crisis de esta misma edad y que va a dar pie, o sea, que va encaminada a llegar al mundo contemporáneo. Porque aunque lo que toca decir es el mundo moderno es una transición de la Edad Media al mundo contemporáneo. Por eso digo que empieza ahí, en esa Baja Edad Media, con la crisis de edad. Es impropio hablar de Edad Media, tanto en civilizaciones extraeuropeas como extramediterráneas. Convencionalmente hablamos de los límites principales de inicio y fin, aunque hay autores que fijan más en 1453, por ser el fin del Imperio Romano de Oriente, ¿no?, que puede también coincidir con la publicación de la Biblia de Gutenberg, una especial, ¿no?, que era la latina, de 42 líneas, también llamada Biblia de Mazarino. Resulta que en estas fechas, entre 1450 y 1455, se da por primera vez la impresión masiva de libros. Entonces, justamente coincide con el 1453, que también coincide con el fin de la Primera Guerra Internacional Europea, que va a ser la Guerra de los 100 años, donde obviamente no todos los países participan durante todo el tiempo, ni siquiera tampoco al mismo nivel, pero sí hay muchos reinos cristianos que van a estar de alguna manera influenciados por esta guerra. Entonces va a ser un periodo de calma, 1453, a partir de 1453, en algunos países. Bueno, hoy incluso se habla de antigüedad tardía, del siglo III a VIII, como gran etapa de transición que hace pasar, por ejemplo, de la economía esclavista a la feudal. En lo social desaparece el concepto de ciudadanía romana y aparecen los estamentos medievales, muy importantes, y que va a costar muchísimo salir de esa idea. Es más, hasta la Revolución Francesa vamos a estar con ese tema. También en política, la descomposición de la estructura centralizada del imperio, dando lugar a una dispersión del poder, ¿no? Va a haber unos poderes pequeñitos, según cada estado, ¿no?, pues va a tener un poder mayor, un poder menor. No es lo mismo la España, por ejemplo, visigoda, o la Galia franca, que el territorio de los alamanes, o el territorio de los suevos, ahí en la Galicia y un poco más. La Gallaecia. Bueno. Y en lo ideológico-cultural va a ocurrir una una sustitución de la cultura clásica. ¿Por qué? Por el teocentrismo cristiano y también por el islámico, porque depende del lugar, ¿no? Todo depende de la geografía de la que. Bueno, el inicio, o quién le puso el nombre a la Edad Media, viene del señor Christoph Martin Keller, nacido en 1638, un historiador, filólogo, orientalista, académico, catedrático de Historia y Retórica en la Universidad de Halle, que firmaba como Cristóbal Celarius como seudónimo. El señor escribió en latín una obra llamada
Historia medievi, o sea, medievi, perdón, porque la V en latín se pronuncia como la U, a temporibus Constantini Magni, a Constantinopolis, a Turquis capitan de Ducia, que más o menos viene a decir la historia del periodo intermedio, del periodo de la Edad Media, entre Constantino el Grande, Constantini Magni, y la caída de Constantino. Entonces, ¿qué tenemos? Claro, al escribir esto luego se pone de moda en ciertos lugares siglos después. En resumen, un tiempo medio, intermedio, sin valor. Sin valor. Se han descubierto las ruinas de Pompeya en el momento en que le van a quitar el valor a esto. Entonces van a ver lo clásico de nuevo, van a ver y van a decir, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Bueno, ¿por qué no miran las catedrales de la Edad Media? Esas grandes catedrales, esas grandes construcciones. Por ejemplo, catedrales de la Edad Media, la de Santiago de Compostela, por ejemplo. Por decirte una, la catedral de Colonia, la de Maguncia, no me despiden de la de Colonia. Bien, entonces, este señor se sitúa en el Renacimiento, en el humanismo, es un renacer de las cosas, el mundo está, el hombre está en medio de las cosas, está en el centro de las cosas, es el hombre. Humanismo. Y se valora el arte, se valora la cultura actual, la greco-romana. Se deja de valorar esas esculturas extrañas para ellos, no para los de la época, de una catedral gótica o de una iglesia gótica, más pequeñita, más, con unos artesanos más rudimentarios, pero que su función estaba. La función era la de que el pueblo entendiera lo que estaba bien. No hacía falta hacer una cultura del mundo en ese momento. Cada momento de arte tiene su explicación. Aparte de darle el nombre, popularizó el preconcepto erróneo de que la Edad Media es una época oscura, donde hay retroceso intelecto cultural, aletargamiento socioeconómico, secular, asociado también a un feudalismo, que se ve además también este feudalismo oscuro. O sea, esto es definiciones revolucionarias que combaten el antiguo régimen en 1789. Esto viene todo de... Bueno. Entonces ahora, eso es un mapa de España en la época, supongo que pone Califato de Córdoba, más o menos. Entonces vean ustedes que casi que ocupaba toda la península, no la ocupa del todo, pero en la... Hay una zona del norte donde están las... En realidad, esto con el tema de las fuentes también se da, porque ¿qué opinión creen ustedes que tenían con el episodio de Covadonga, por ejemplo, en la Edad Media? El episodio de Covadonga, las fuentes cristianas dicen: vino un tumulto de ejércitos musulmanes y nos defendió por milagro la Virgen de Covadonga en esta cueva y pudimos rechazar el ataque. Pero ¿qué dicen las fuentes musulmanas? ¿Ustedes alguna vez pensaron qué podía decir de la batalla de Covadonga? Hay un libro en el cual dice algo así. Dice que persiguieron a una serie de, o sea, no sé exactamente la palabra mala, de hombres, que ni siquiera soldados, y que se fueron a una roca y que en vez de perseguirlos decidieron dejarlos estar ahí porque 20, así es la expresión,
20 asnos en una roca, ¿qué les iba a hacer? Esa es el punto de vista musulmán de la época, ¿no? Pero fijaos que un buen bocado le sacaron esos asnos, ¿eh? Con el tiempo y la paciencia. Esta otra parte tiene que ver, que la parte catalana, navarra y aragonesa, tiene que ver con los esfuerzos de los francos. Pero esta otra sí es libre. ¿Quiénes son los del norte? ¿Los vascos o qué? Estos de aquí serían, claro, los condados catalanes, luego tenéis los pequeños condados aragoneses, que no viene bien ahí, no se ve bien, y luego, y luego estaría, sí, el señorío de Vizcaya, y lo que sería el condado de Castilla, que nace después, pero en realidad el reino de Asturias primero y luego el reino de León. Eso en el norte. Eso en el norte. Y del reino de León parte el reino de Castilla, pero los navarros son los que le dan el reinado, porque de un rey, era Sancho III el Mayor, de Navarra, va a heredar Fernando I, ya no como conde, sino como rey. Y ahí, bueno, ahí va a aparecer a últimos años de este señor el cicatador. Y hay muchos escritos sobre él. Bien. Entonces, vamos. En medio de la época entre la abdicación obligatoria de Gisén II en 1009 hasta la abolición formal en 1031, que es como se señala el fin del califato, 1031, se van a suceder 9 califas, o sea, en 22 años, 9 califas. Y encima no son de la misma familia, van a ser califas omeyas, pero también hammodíes, que son una familia bereber que viene del norte de África, concretamente de la zona de Ceuta, donde van a estar de gobernadores y en algún momento se les va a encender el avispero o lo que sea, o la luz, y van a decir, bueno, hay en Córdoba tal problema interno, que yo voy a ir con mi mesnada y voy a ocupar, y ocupa, y se hace nombrar califa. Puede estar un año y medio, pero se hace califa de todo. Y no tenían, o sea, encima en algún momento dice, bueno, yo es que defiendo de Mahoma, o sea, todo inventado. Pero ya saben ustedes que primero se llega al poder y lo de menos es luego justificar el tema de las familias y eso hay mucho. Y mucho más cercano. Bueno, entonces, esto viene ¿por qué? Porque había unos grandes problemas políticos, y estoy viendo, sí, y paulatinamente estos problemas conllevan a que las zonas más periféricas vean que pueden tener más poder del que tienen. Normalmente, a ver, esta sería la zona de Zaragoza, esta es la zona de Toledo y esta es la zona de Badajoz. Estas tres, que luego van a ser las mejores, las más fuertes de las taifas. ¿Por qué son así? ¿Por qué es eso? Porque están en la frontera, la vía fronteriza donde hay mayor presencia militar. Por tanto, son esos gobernadores los que tienen la llave. Si alguna vez alguno no se pone de acuerdo con el califa, puede ser un gran peligro. Es la tercera parte de un ejército. Aquí lo que había era una guardia califal y mucho, pero cuidado que la guardia califal también tenía mandanga, porque resulta que en algún momento, te voy a contar una anécdota, había
de la época de los emires, que también son omeyas. Una rebelión que se llamó la rebelión de Secunda, de la Raval de Secunda, y resulta que estaba en las afueras de Córdoba, en un meandro del río afuera. Entonces, esas personas fueron hacia la capital. ¿Qué hizo el emir? El emir envió a la guardia que tenía africana al lugar donde venían ellos. ¿Qué es lo que había en aquel lugar? Mujeres, niños, viejitos. Cuando en mitad del camino estas personas que venían protestando contra el emir miran hacia atrás y ven humo, tienen que volver, y aquello fue una masacre. ¿Y cómo termina el episodio? El episodio termina explicándonos que este señor tenía un tema de la sangre, o sea, la venganza en la sangre. ¿Por qué? Porque decide agarrar a todos los cabecillas de la reunión, de aquella marcha, y los empala alrededor del palacio. Es increíble, se queda uno. ¿Saben ustedes lo que empalaron? No os digo porque me quedan así medio, a lo mejor no saben ni qué. Bueno, de los 9, volviendo al tema, de los 9 califas, 6 eran bisnietos de Abderramán III. Bien. Otra vez con esto, qué más bien. A ver si puedo. ¿Ven? Bueno, ahí marcado en naranja estaría, no sé si se ve o no sé si se ve mejor ahora, ¿no? Aquí en naranja estaría Abderramán III, primer califa de Córdoba. El hijo, el nieto, y luego 6 bisnietos que nada tienen que ver con esta línea. Imagínense eso en esos 20 y poquitos años, como unos se mataban a los otros, o el mismo pueblo los mataba, en fin, una serie de desastres. Bueno. Bien, la taifa de Córdoba, bueno, sí, aquí estaría, ¿no? Sí. La taifa de Córdoba es el nombre de la que va a surgir justo en el año 1031, cuando se le pone al último califa omeya. Alrededor de la ciudad de Córdoba se va a conformar, ¿no?, con este tema de la desintegración que sufre el califato. Es el primer estado republicano en la historia islámica. Igual, o sea, quiero decir que es digno de mención, ¿no?, porque no existe. No ha existido anteriormente nada parecido. Pues sí. Buenas noches. Saludos y no interrumpieron más. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo es usted? ¿Qué gusto? Ya le vi la presentación del libro. Ah, cierto. Sí, exacto. Para no escuchar la presencia Y de... estamos hablando sobre Aranda. Bueno, aclaramos de visita al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Pedro Gerardo Casal, que agradecemos particularmente su presencia esta noche. Así que, si querés una palabra. Simplemente, saludarlos, felicitarlos por lo que esta idea de conocer un poco más de nosotros, conocer un poco más de la historia, tiene que ver con visibilizar y conocer claramente de nuestros orígenes, porque a veces nosotros somos como somos, sobre todo los correntinos, porque arrastramos las guerras, qué pasó con nuestra historia, de qué lugar venimos, porque esto también nos permite generar la identidad que forma parte de uno de nuestros valores más importantes como seres humanos. Así que los felicito por esta inquietud. Gracias. Bueno, muy bien, a ustedes, hablando nuevamente, gracias, no nos interrumpo más. Felicitaciones.
Bueno, como les decía, este Estado islámico, vamos a llamar primer intento republicano islámico, va a durar hasta 1070, aproximadamente 40 años. ¿Ese es el califato? Ese sería, o sea, El republicano es medio raro para algunos. sí, ya sé. Por eso Esto ahora no, república con los musulmanes, ¿no? este también. Solo otra vez la de aquí. Bueno, miren ustedes el puzzle, ¿cómo se llamaría aquí puzzle? Ah, Rompecabezas en que se convierte el califato al principio. ¿Qué pueden observar ustedes ahí? Los tres grandes, porque si estos tres grandes se dividen, esto afectará hacia adelante y se acaba la España islámica. Así que estos intentaron mantenerse más o menos, Badajoz, Toledo, Zaragoza. musulmán. Sí, todo esto es musulmán. Se despedaza. Ahora bien, en cuanto a los colores, tienen ustedes que tener en cuenta que ahí viene el origen, ahí está separado por el origen de la clase dirigente. Entonces, en verde tienen ustedes los bereberes nuevos, como los amudíes, los ciríes de Granada, que lo tienen ustedes en el sur, ¿ya? ¿Vieron? Luego tienen los eslavos, que están todos en el este, salvo el de Badajoz. Y luego tienen los de origen árabe, que va a ser, por ejemplo, el de Sevilla, el de Córdoba y el de Zaragoza. Y por último, los bereberes antiguos, ¿no? de Casta, que serían el de Zaragoza y unos cuantos pequeños. Así que está bien dividido, hasta, yo diría, hasta racialmente, solo que es la clase dirigente la que es. Y es un completo caos, ¿no? Bueno. Tras la caída del califato omeya, Al-Ándalus comienza a fracturarse en pequeños emiratos, que puede llamarse también reinos, independientes, a las que se va a llamar taifas, que puede traducirse como bandera, banda, parte. En ese mapa tienen ustedes, 1, 2, 3, bueno, la verdad que se me... tienen ustedes la taifa de Alpuente, Badajoz, Denia, Valencia, Albarracín, Almería, Arcos, Huelva, Murcia, Algeciras, Carmona, Granada, Morón, Ronda. Se le ha llamado a una Sierra María, Santa María del Algarve, Zaragoza, Jaén, Lisboa, Niebla, Sevilla, Málaga, Silves, Melilla y Mollina. Estas serían hasta 1031. A partir de 1031 aparecen. Como les dije ya, Córdoba se va a gobernar por una élite colectiva y no hay un emir, pero van a seguir teniendo esos problemas civiles que tenían hasta que Toledo intenta tomar Córdoba. ¿Por qué? Porque uno de los candidatos pretendientes a medio gobernar esta Córdoba le pide ayuda a Sevilla. Y Sevilla, en ese momento, en 1070, había cambiado esto mucho. A ver si conseguimos algo que se pueda ver. No, adelante. Ay, dale. Bueno, no sé si se ve, pero la de Sevilla va agarrando como los reyes católicos agarraron el reino de Granada, grano a grano, así va Sevilla, el reino de Sevilla, y la verdad que prácticamente agarra todo esto, incluso
haciendo un arco y llega a conquistar también Málaga. O sea, eso. Entonces, antes de que ocupe Córdoba, que no solo, o sea, no le molestó a Toledo que se ocupara Carmona, Málaga, no, pero sí Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba era la sede del califato. Antiguo ya no valía, pero está. Ahora bien, el origen de estos reinos califas. En 1031 tenemos que es el fin del califato. ¿Pero es el principio de los reinos taifas? No. El primer reino taifa es el de Alpuente en 1009. O sea, ya en 1009 tenemos uno y es chiquitísimo, pequeñito. No se entiende por qué no fueron, pero sí se entiende, porque si hay un desgobierno, no existe una fuerza opresora, no existe nada. Y a partir de ahí, todo eso que le nombré son antes de 1031. Entonces, el señor que gobernaba en Toledo, llamado Al-Mamun, decide sitiar Córdoba. Los cordobeses piden de nuevo ayuda a los sevillanos y entonces los sevillanos derrotan al de Toledo. Pero ¿qué hace el rey de Sevilla? Al-Mutamid, el famoso Al-Mutamid, el rey poeta de Sevilla, conquista Córdoba, o sea, fue a ayudarlos y se lo queda, lo conquista en 1070. Entonces aparecen después unas nuevas taifas, como dije, que van a ser, por ejemplo, la de Mértola, la de Lorca, la de Calatayud y Tudela, que eso están en el norte, la de Ceuta, que está al sur, que todavía no se había emancipado, ahí esa sí se emancipa. Por ejemplo, estamos hablando de 1061, Segorbe, Mallorca hasta 1076, ¿no? Mallorca sería la isla, ¿no? De aquí, hasta 1076 todavía, bastante. Bueno. Y entonces ahí veníamos a decir que los reinos de taifas no empiezan en 1031, sino que hay aproximadamente, habrá unos 15 ya, en 1031, y van a seguir haciéndose, se va a seguir. Lo que pasa es que Sevilla, desde 1031, va a ir acaparándolo, va a ir haciendo estas cosas. Y aquí es donde empieza. Tenemos que hablar también del final del califato, porque el final del califato no fue en 1031. Como les dije ya, de los 9 califas, 6 eran omeyas, pero 3 no. 3 eran de la familia Hammudi, que eran de unos gobernadores del norte de África que habían cruzado el estrecho y se habían apoderado de ciertas zonas, como por ejemplo de Sevilla, de Málaga. Y ahí van a formar esos reinos nuevos, bereberes, pero en el momento en que el primero, Ali ibn Hamud al-Nasir, o sea, Ali, hijo de Hamud, por eso son Hamudíes, al-Nasir significa victorioso, pero o sea, no tiene nada que ver con el nombre, pero se le conoce así porque es el que entró en Córdoba y la conquistó. Esto pasa en 1009. Entonces, en 1009 este hombre se hace califa. Luego existen una serie de altercados familiares, ¿no? Podríamos decir, con un tío suyo que está gobernando en Sevilla. Entreverados, como dirían ustedes, están estos otros califas que son 6 y el pueblo los va nombrando conforme está el lío, el problema que viene ahí, que resulta que cuando en 1031 se le pone a Gisén III, el último califa, tenemos un califa que se le conoce como califa en Málaga y que nunca dejó el título de califa. Es reconocido por varios como por ejemplo el Cirí de Granada,
pero en algún momento le pierde el respeto porque hay guerras civiles, que ya saben ustedes que esto es una cosa que viene de antiguo, ¿no? Entonces hay una serie de guerras civiles y que en algún momento el granadino se da cuenta de que puede y conquista Málaga. Luego los sevillanos le sacan las Málagas, pero no importa, o sea, realmente lo que interesa es que incluso gobernando en varios puntos y también en la zona de Ceuta, el último Hammurabi va a seguir creyéndose que es calibre de Coro, o sea, de Alhambra. ¿Se entiende esa parte? 1031 no es el fin del califato y no empieza la primera califa. Bueno, esto por un lado. Bien. Ahora vamos a ver esto. Aquí tenemos la entrada de un pequeño problema africano. De nuevo, se ve poco, pero a lo mejor aquí se va a ver mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? En el sentido de que, vamos a ver, esto sería África, ¿vale? Y esto es España. Bueno, la península de América, porque también está Portugal. Lo verde africano es el imperio almorávido. Y esto verde es lo que van a conquistar los almorávides en Al-Ándalus. ¿Por qué llegan los almorávides a Al-Ándalus? Porque en algún momento les piden ayuda. Les piden ayuda contra los cristianos y va a haber una serie de batallas terribles, cruentas, como la de Falaca o Sagraja, que es el mismo nombre, pero uno es castellano y otro es árabe, donde van a ser más o menos sostenidos por los cristianos, y si no, va a haber tablas, lo mismo va, pero con el tiempo, esta ayuda que le está dando este nuevo emir que ha salido de la zona del desierto y que van a fundar, por ejemplo, Marrakech, que es lo que le va a dar nuevo nombre al país de Marruecos. Marruecos sale de la palabra Marrakech. Estos van a perder el respeto. Lo mismo que hizo el sevillano con los cordobeses, estos van a perder el respeto porque ven que, imagínense ustedes, que les convencen de una religión hoy y mañana van a un lugar donde se da esa religión y en esa religión no se come pescado, pero ustedes van y todos comen pescado. ¿Qué pasa? Pues esto les pasó lo mismo. Llegaron y bebían vino. El Islam prohíbe el alcohol, pero ellos lo medio escondieron la palabra, ¿no? Decían que era jarabe de uva. No era vino. Jarabe. O sea, acá Los que estaban en Al-Ándalus. Cosas así, ¿no? O sea, que realmente salteaban como podían la Sharia, la ley. Por eso los de África descubrieron. Los de África llegan allí, ayudan, Ah, pero en algún momento, hasta su fin y su sustituto, ven que esto no puede ser. Como que ellos están con la nueva fe, que están a flor de piel, y estos que visten como si fueran mujeres, los gobernantes de Asia. Bueno, perdón por las mujeres que decir, pero quiere decir que el hombre en la época esta, ¿de dónde creen que viene, por ejemplo, el hombre se viste por los pies, ¿no? El machismo de arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, la seda, trajes de seda, muy relajada la religión. Entonces, estos que vienen con una profunda, quizás no tan profunda, pero sí nueva religión, entonces ahí choca. Y ahí decide invadirlo y lo invade. Tiene un cierto problema con la zona del Cicampeador, que es la de Valencia, pero en 1102 se acaba porque este señor se muere
y los descendientes de él no tienen su... Es más, el hijo del Cid ha muerto, si no en la batalla de Sagrajas, ha muerto en combate en la conquista de Toledo en 1085 por los castellanos. O sea, en 1085 la taifa de los toledanos ya no existe. Pero en 1086 o en 1084, uno de esos 2 años, los almorávides conquistan Ceuta. Ya están en la puerta del Ceuta. Y ahí los llaman, porque han conquistado Toledo, ahí los llaman los de Al-Ándalus y por eso es bruja. ¿Entiendes? Ahí viene. Bueno. Vamos a seguir. No, esto no sé yo si seguir. Ah, sí. Bueno. Ustedes van a reconocer esto, porque esto venía ya a cuento de la reflexión, ¿no? Esto es un cuadro de la Revolución Francesa. Y van a ver ahí un señor en una plaza pública con la Guardia Nacional Francesa, quizás la bandera francesa se vea por algún lado, y ve la guillotina aquí en medio, y un señor con una cabeza en la mano. ¿Qué decía la Revolución Francesa en su principio? ¿No? Fuera blasones, fuera los reyes, los condes, los duques, los marqueses, todo eso. No, eso no era la esencia de la Revolución Francesa, la igualdad. Aquí tienen ustedes, sobre todo en color rosado, lo que serían reinos absolutos en esa época, antes, en la previa, como dirían ustedes, en la previa de la Revolución. Y aquí, la Europa napoleónica. ¿Qué hizo Napoleón? Napoleón se colocó como emperador. No era que no iba a haber reyes. ¿Qué hizo con los hermanos? Duque de no sé qué, la hermana, duquesa de no sé cuánto, el hermano, rey de Nápoles y luego rey de España. O sea, ¿dónde estaba la idea de la revolución cuando él repartió los reinos entre sus hermanos? Sin embargo, él se adjudicaba como si fuera el que expandía la revolución. Eso lo digo porque, o sea, viene a cuento, en el sentido de que no siempre parece todo lo que es, como tiene que ser. Así que, bueno, y justo después tenemos la Europa del Congreso de 1815, donde se forma la triple alianza entre estos tres, ¿no? Con Prusia, con Austria-Hungría y con Rusia, que no dejan que ningún movimiento revolucionario pase de ahí, de movimiento. Cualquier país que tuviera un track, iban a poner como si fueran árbitros de Europa. O sea, pasamos en el sentido de que todo el mundo estudia que la Revolución Francesa, que 1789 es el año en que se marca la edad contemporánea, pero es así. O sea, ¿dónde se da la revolución? Se da en París, se da en Francia, pongamos Francia. Pero Napoleón no era. O sea, no, acabamos de ver que una de las ideas de la revolución, la igualdad, no la cumplía mucho. Sí, pero estamos hablando, claro, pero estamos hablando de Francia y el resto de los países. O sea, es verdad, es realidad, sería realidad, es bueno pensar que 1789 marca la época o no. Yo creo que eso habría que replantearse o pensarlo por lo menos, ¿no? Lo digo porque esto es para que vean, por ejemplo, el tema del fin del califato, el principio de los reinos de Cali. Nada es lo que parece al final, pero esto que sería así. Esto es el 2 o el 3 de enero de 1492, los reyes católicos o Abdil entregándole las llaves de Granada a los reyes católicos. Bien. 1492. El fin de la Edad Media. En 1453. En 1492, cuando se descubre América.
o se redescubre. Es 1570 en España, donde dicen muchos historiadores españoles que termina la Edad Media. En España, 1570. Hasta la expulsión de los moriscos, por eliminar un elemento que unía la Edad Media con el presente, con su presente, con el suyo. Entonces, mi reflexión sería que en la historia, en muchas ocasiones, los límites son muy difíciles. Pero para su estudio, el estudio de las épocas, no tenemos más que disponernos y ordenar ese caos, porque si no, no habría forma de hacer estudiar a los estudiantes, a los chicos, porque no habría, no sé, todo sería una línea continua y tenemos que marcar periodos, porque si no, no hay forma. Sí es cierto que, por ejemplo, en la Edad Media vamos a tener momentos en que va a haber feudalismo, momentos en que no va a haber feudalismo. ¿Por qué? Porque al empezar la Edad Media no hay, obviamente. No hay. Al empezar la Edad Media no existe el Islam. Al finalizar la Edad Media sí existe el Islam, sí existe el feudalismo, pero van a existir otras cosas que no hay en el principio, como va a ser el Renacimiento que se ha dado, el humanismo. Nosotros estamos en un profundo cambio y no nos queda más remedio que acortar, aunque sea de esta manera ilusoria, el tiempo de historia. ¿Y se termina? Muchísimas gracias.